Bienvenidos de nuevo a otro programa de alabanza a nuestro Dios. Como cada fin de semana, dedicamos unos minutos a abrir nuestra Biblia, la palabra de Dios, para dejarnos guiar por una lectura que fue inspirada por el Espíritu de Dios y que a través de, en este caso de Pablo, nos llega a nosotros, que a través de la oración podemos ser también imbuidos por el Espíritu para que podamos entender y comprender mejor lo que el texto nos está diciendo. Por eso te invito a la reflexión, a la tranquilidad, al sosiego, para que sea el propio texto el que nos hable y no seamos nosotros los que queramos que el texto diga, lo que tenemos que defender o lo que queremos defender doctrinalmente. ¿Cuál es el programa de hoy y qué motivaciones tiene? Fragmentos de experiencia espiritual o experiencias espirituales. Y como subtítulo, fundamentos del crecimiento espiritual. Y te invito a que cojas tu Biblia y abras por el libro de Colosenses, en el capítulo 1, donde centraremos la atención del programa de hoy en ir escuchando los sonidos que Pablo transmitió por escrito, que no solamente era un conjunto de palabras, de letras o de frases, sino que había un sentimiento detrás de gratitud a Dios y de preocupación por la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. El proceso de inspiración, tal y como podemos leer en Colosenses capítulo 1, los versículos 1 y 2, tiene un instrumental, es decir, un autor instrumental, el que escribe Pablo, dice que es un enviado de Jesús el Mesías por voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Estos son los dos autores instrumentales del libro de Colosenses. ¿Y quién es el lector real? ¿A quién se dirige? A los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Y después de darles ese saludo de gracia y paz tan excepcional en las cartas de Pablo, se mete directamente desde la distancia, tal vez desde la prisión, se dirige a esta iglesia con la intención de abordar el tema fundamental que enmarca toda la carta. Y lo tenemos en el capítulo 2, versículo 18, que mantendremos en nuestra mente durante todo el programa de hoy, para ver cómo Pablo va desmitificando este texto. Dice, que no os escamoteen el premio esos que hacen alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. Esos que presumen de visiones y que con sus pensamientos mundanos están inflados de vano orgullo. Texto sacado de la versión de la palabra. ¿Cuál es el problema general de la epístola? El culto a los ángeles, que se había desarrollado plenamente en aquella comunidad y que tenían problemas con eso. El apóstol va a introducirse para que podamos saber cómo va
a ayudar a aquella comunidad y tal vez a alguien en nuestra época a situar la importancia de Cristo por encima de los ángeles. No será solo en esta epístola donde trate el tema. En Hebreos, en el primer capítulo, se dedica precisamente a esa idea. Había una gran veneración por los ángeles en aquella época. Cualquier libro de la Biblia se redacta a través de una conversación entre el autor que escribe y el lector que lo recibe. No nace de la nada. No es para formar una iglesia, ningún escrito del Nuevo Testamento. Todos son escritos de defensa de la fe. La verdad presente tiene que ver con una idea fundamental. Ningún libro de la Biblia fue concebido, en primer lugar, como un texto con valor universal, sino local, es decir, la verdad presente para esa comunidad religiosa. ¿Con qué intención? Con la intención de que ese grupo de personas vuelvan al sentido del Evangelio eterno. La verdad presente no es fija, no está anquilosada a una época o a una comunidad, sino que es dinámica y atravesará la historia hasta que Jesús vuelva, conectando a los creyentes permanentemente a través de su verdad presente al Evangelio eterno. Algo inamovible y diseñado por Dios desde la fundación del mundo. 3 pequeñas secciones haremos en la lectura del texto. La herencia del creyente. En segundo lugar, la persona y la obra de Cristo. Y en tercer lugar, la identificación de la herencia del creyente. Como siempre, la estructura nos va a ayudar a comprender la dimensión del mensaje. Y no olvidemos, no olvides que el trasfondo es una especie de adoración a los ángeles que limitaba su relación personal con Dios a través de Jesús. Comencemos con la lectura. ¿Habéis oído o habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y el amor que tenéis hacia los santos? La sección comienza con una visión vertical y con una visión horizontal, expresada por 2 principios del Evangelio eterno, que van a ser planteados a través de la verdad presente para esta iglesia. La fe, lo hemos dicho muchas veces, está prácticamente en todos los vídeos. La fe es una relación personal y estable con Jesús. Es haber establecido una relación personal con Él inquebrantable. No se tendrá nunca una crisis de fe si se mantiene estable la confianza en Jesús. El resto será secundario. Y el amor, es decir, la relación horizontal, el amor inteligente, aceptar a los demás como son, sin querer que sean una copia nuestra. A causa de la esperanza. El tercer elemento fundamental, es decir, la fe, el amor y la esperanza, que está reservada en los cielos, la cual supisteis antes por la palabra de la verdad del buen mensaje. Es decir, aquí aparece la palabra logos. Sabéis que no me gusta abusar de ello, pero para que no nos confundamos, logos se refiere a la segunda persona de la deidad. Juan 1:1 habla de ello. Pero en este caso,
Le fue predicado a aquella comunidad el Evangelio a través de la figura del Logos encarnado, de la verdad, de buen mensaje para ellos, la cual está presente entre vosotros. Es decir, la visión de la segunda persona de la deidad encarnada está presente entre ellos. Y así en todo el mundo está llevando frutos y creciendo como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente el regalo de Dios en verdad. Y fijaos cómo se repite la palabra verdad. Primeramente habla de la palabra, es decir, del logos, de la segunda persona de la deidad, sobre el mensaje sobre él. Y en segundo lugar, cuando aceptaron ese mensaje, oyeron y conocieron plenamente el regalo de Dios, que es la encarnación de Jesús. Según lo aprendisteis de el compañero de prisión de Pablo, al cual él le llama consiervo, es decir, igual a él amado, que es digno de confianza, ministro del Mesías para vosotros. Es decir, posiblemente fuese o el actual consejero espiritual de esa iglesia o el que la había fundado anteriormente. Pero finalmente es a través de Epafras quien Pablo conoce la situación de esta comunidad. Decíamos al principio que ningún mensaje bíblico parte del vacío. Va dirigido a una comunidad de santos que aceptaron el Evangelio anteriormente, pero que ahora tienen que aceptar el llamado de Dios. Se puede aceptar el Evangelio sin tener llamado de Dios, de forma intelectual. Pero Pablo va mucho más allá. Pero también esto nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es decir, desde el día en que fueron, tanto Pablo como Timoteo, fueron informados de la situación que estaba atravesando aquella comunidad. Y dice, y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sabéis? Aquí tenemos un panorama espectacular, donde tiene que haber una colaboración entre la comunidad y el pedido de Pablo. Pedir que seáis llenos del Espíritu Santo o llenos del pleno conocimiento de su voluntad a través de una oración es solo un propósito. Es una identificación con el problema de la Iglesia. Pero los tres conceptos, conocimiento, sabiduría y comprensión, necesitan una respuesta clara del ser humano. Se puede orar, orar y orar con toda la buena intención, pero no tendrá ningún resultado. Si a la persona que acompañamos en oración no establece una relación personal con Dios a través de Jesús, porque esto no es mágico. Pablo expresa una preocupación, pero tiene que esperar la reacción de aquella comunidad. No solo con pedir al Espíritu, funciona. Tiene que haber, porque Dios no coarta la libertad del ser humano. Tiene que haber una reacción por parte de la persona o la comunidad por la cual se está orando, porque no funciona automáticamente. Para caminar alrededor de toda buena obra,
Es decir, lleno de conocimiento, sabiduría y comprensión. La sabiduría no se refiere al concepto antropológico de sabiduría. Se refiere al conocimiento de Cristo. Se refiere a la comprensión del plan de salvación. No es como los seres humanos entendemos o entienden la sabiduría. Es decir, el conocimiento a través del pensamiento. Nosotros tenemos el conocimiento a través de la revelación. El escrito está, la palabra de Dios dice, Jesús dijo. Dice con el fin de agradarle en todo, dando fruto de buenas obras y creciendo en el preciso conocimiento de Dios. Es decir, aplicando la revelación, haciéndola nuestra, podremos entender el conocimiento exacto de Dios en nuestra vida. La persona y la obra del ungido es la primera de las partes que nos están ocupando. Fortalecidos con toda obra poderosa, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Otro término importantísimo en la vida del creyente que vive en el exilio, la paciencia. La paciencia en el creyente es otra de las cosas que tenemos que desarrollar por el conocimiento de Cristo. No podemos mirar solo a nuestro alrededor con los problemas que hay. La paciencia de los santos, que llamará Juan en el Apocalipsis. Y la longitud de toda esa obra de Cristo en nuestra vida. Con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Veis que está hablando en pasado? No va a ser la carta quien promueve, sino Pablo les recuerda lo que fue el comienzo de esa comunidad. Con gozo dando gracias al Padre. Pablo ora por ellos, pero está esperando la respuesta del creyente de esta iglesia a la admiración de Dios y no a la obra de los ángeles, como planteábamos al principio. Herencia de los santos, en la espera, en la esperanza. Quien nos rescató de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amor. ¿Veis? Ya empieza a hablar de la superioridad del Hijo sobre las potestades. Pero añade de las tinieblas, es decir, las potestades negativas. Y a través de todos los detalles que estamos analizando, trasladarnos al reino de su Hijo, de su amor. La gran expresión que conecta al ser humano con Dios, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados, el perdón de los errores, el perdón de tomar direcciones incorrectas en nuestra vida. Si hay arrepentimiento, no hay pecado que Dios no perdone y se olvide de él para siempre. Pero tiene que haber arrepentimiento y pedir perdón por ello. Y tenemos la redención ya a través del perdón, en lo que será una realidad cuando Jesús vuelva. Los versículos del 15
al 20, nos va a hablar de la persona y la obra del ungido, el centro de la estructura. Es un himno cristiano. Qué pena que las versiones no lo pongan como algunas, muy técnicas, lo ponen en poesía. ¿Cuánta teología se ha hecho errónea de las palabras de un canto que se cantaba posiblemente en las comunidades primitivas? Canto que enfatiza el papel del Hijo en tanto la creación original como la creación renovada. Y recordar que la segunda persona de la deidad, es decir, el Logo de Dios, ha atravesado históricamente por tres etapas: antes, durante y después de la encarnación. Confundir los textos en este pequeño esquema es llegar a conclusiones erróneas que comenzaron en el siglo III y que todavía hoy quedan vestigios erróneos de la segunda persona de la deidad. ¿En qué consiste el himno cristiano? Fijaos, he marcado en azul lo que explica el himno todas las cosas. Es decir, la plenitud. Fijaos, versículo 16, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, demonios, principados, potestades. Y todo fue creado por él. Y el versículo 20, así todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Y el resto del texto nos habla de la figura del Dios hecho ser humano. El resto habla de la persona del Hijo, antes y después de la encarnación. Comienza diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, el objetivo primero de toda la creación. Comienza hablando de la eternidad de la segunda persona. Si no lo tienes claro, detente un momento. ¿Cómo va a ser nuestro Salvador un ser creado? Solamente cuando se hizo ser humano se convirtió en hijo de Dios. Antes nunca lo fue y después nunca lo es, aunque constantemente se recuerde la obra en la tierra como punto de salvación. Y sigue diciendo, porque por él fueron creadas todas las cosas. Y termina diciendo, todo fue creado por él y para él. Es decir, el que vino a la tierra para mostrar al Dios invisible para el ser humano. No podemos hacer una teología de la invisibilidad de Dios en los mundos no caídos. Se refiere aquí. Dice, y ante él todas las cosas. Y todos subsisten en él. Y él es el origen ideológico del cuerpo de la iglesia. No son los ángeles, en este caso. No son infinidad de detalles que han ido apareciendo a lo largo de la historia. Él es el objetivo de entre los muertos para que en todo tenga él la preeminencia. Al ser encarnado, al haber muerto y al haber resucitado, se convierte en el objetivo fundamental de la creación, antes y después, de la comunidad de creyentes
Porque al ser el objetivo de resurrección, Él va a tener la preeminencia, no los seres creados, sean buenos o no, la preeminencia sobre la vida del creyente. Pues Dios, la plenitud total, quiso que habitara en Él. Jesús vino con un propósito a la tierra. Y ese propósito es tu salvación. Y la plenitud total tiene que ver en este contexto con la salvación del ser humano, con tu salvación y con la mía. Y por medio de Él, reconciliar consigo mismo todas las cosas creadas que hemos visto en las secciones que tenéis en color azul. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre que derramó en la cruz. Recordad que la cruz es un instrumento de tormento. Lo importante es recordar quién murió, para qué murió. Es el mismo que resucitó. Y los romanos siguieron matando en las cruces a todas las personas que se le ocurrió a lo largo de su vida. Recuerda, es el creador de los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, los tronos, demonios, principados y potestades. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por la imagen del Dios invisible que se hizo ser humano. Y Dios quiso que habitara en Él la plenitud para salvar a la raza humana. Y así llegamos al final de la reflexión. Identificación de la herencia del creyente. Esa herencia que se prometió al principio del texto de la sección y que nos va a llevar a alcanzar esa sabiduría plena de Dios a través de Jesús. Y a vosotros, fijaos la traducción, que en otro tiempo erais hechos extranjeros. No dice que lo fueran, sino que cuando conocieron al Mesías, hubo grupos de personas provenientes de la religión que tenía Pablo anteriormente, que exigían que los gentiles fuesen creyentes de segunda generación. Por eso dice el texto, erais hechos extranjeros y enemigos. Pero además, por tener la mente ocupada en las obras malas. Las obras donde no se pedía perdón. ¿Ves que las obras son en sentido general? Cada sociedad tiene su prioridad de las consecuencias del pecado. Pero para Dios solamente hay un doble camino. O arrepentimiento para vida eterna, o obras para condenación. No existe otro evangelio eterno, ni otra verdad presente. Pero ahora, ¿sabéis? Es una terminación realmente preciosa. Es como si fuese un círculo. Es decir, pero ahora es muy propio de Pablo. Os reconcilió en su cuerpo de humanidad por medio de la muerte. Para que, una vez resucitado, dice, presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Jesús nos reconcilió con el resto de la creación a través de su humanidad. El término carne, a través de la filosofía, tiene connotaciones negativas. Por eso prefiero humanidad por medio de la muerte. Pero no solamente por medio de ella, sino a través de la resurrección. Santos y sin mancha. Es decir, santos son aquellos que saben dedicar un tiempo precioso para tener relación con Dios a través de Jesús. Es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de ser. Y sin mancha. No habla de ser impecables. Habla de ser perdonados a través de Jesús. Y cuando hay perdón, ya no somos pecadores. Por lo tanto, somos irreprensibles. Y todo eso tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Y sigue diciendo, haciendo el paralelo con la primera sección, ya que en verdad permanecéis firmes en la fe. Es decir, ya que, aunque tenéis problemas, no habéis roto la relación personal con el Mesías. Y firmes y sin moveros de la esperanza, como se habló en el versículo 4 y en el versículo 5, de la buena noticia que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación, que está debajo del cielo. Es decir, ha sido proclamado a la humanidad caída, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. La verdad es que cuando se escuchan los sonidos originales de los textos, cuando no pretendemos justificar doctrinas, sino escuchar la palabra de Dios, se resalta la figura de Jesús y cómo a través de él nos ha llevado, a través de esa relación personal, nos ha llevado a la eternidad. No estoy diciendo que no haya que defender nuestra fe, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú y yo como creyentes necesitamos dedicar tiempo no solo a defender la doctrina, eso se llama apologética. Tenemos que dedicar tiempo a crecer espiritualmente, mirando al Jesús histórico, para conocer lo máximo posible al Dios invisible todavía para nosotros, pero que algún día no lo será. Me queda simplemente una invitación. ¿Qué es Jesús para ti? Ahora tú puedes aplicar a tu vida los elementos fundamentales de los textos que hemos leído. Ya sabemos cuál era el sentido. Y con la pregunta termino. Si para los hermanos de Colosas era el culto a los ángeles el problema, ¿cómo conviertes esta idea en la verdad presente? ¿Cuál es o cuáles son los errores de mi vida que limitan la visión de Dios a través de Jesús? Creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y nos encontramos en una nueva ocasión para gloria de Dios a través de Jesús. Nos encontramos.